Hola, en esta clase magistral vamos a tratar el caso del levantamiento del cadáver en los casos de síndrome de muerte súbita infantil. Para comenzar, decir que hoy en día la muerte de un menor o de un niño es un hecho sumamente extraño, o por lo menos de baja incidencia. Sin embargo, esto es un cambio que se ha operado en la última centuria, en el último siglo. En las sociedades antiguas se ha calculado que hasta un tercio de los nacidos vivos moría, sobre todo porque eran los grupos más afectados por las epidemias o las hambrunas. Los avances en la medicina, sobre todo alrededor del parto, la llegada de los antibióticos y las mejoras en la alimentación han hecho que la tasa de mortalidad infantil disminuya drásticamente. Se ha calculado que para España en el año 2009 hubo una tasa de mortalidad infantil que rondó el 3,2 por 1000. Eso quiere decir que alrededor de 3 niños menores de un año de cada 1000 murieron. Si analizamos las causas de mortalidad infantil para el año 2008, vemos que el síndrome de muerte súbita infantil ocupa el 5º lugar. Sin embargo, un análisis más pormenorizado de este hecho, si analizamos y vemos que las primeras causas se deben a complicaciones del parto y las eliminamos, el síndrome de muerte súbita infantil se llega a la primera posición. Realmente, en los países desarrollados, este síndrome es la primera causa de muerte en niños menores de un año. Por tanto, es un diagnóstico que el médico forense siempre debe tener en cuenta en aquellos levantamientos de lactantes. Por definición, el Grupo de Salud Infantil de Estados Unidos define este síndrome como la muerte súbita de un menor de un año para el que no se encuentra explicación después de una detallada investigación del caso, incluyendo, y este hecho es muy importante, la realización completa de la autopsia, el examen del lugar de la muerte y la revisión de la historia clínica. Si analizamos los datos epidemiológicos, vemos que en países desarrollados 2 casos de cada 1000 niños nacidos vivos mueren de este síndrome. La mayoría de las muertes, además, hay que resaltar que ocurren en los primeros 6 meses de vida, sobre todo entre el 2º y el 4º mes, y que predomina en el sexo masculino. Además, se ha encontrado una mayor incidencia de este síndrome durante los meses de invierno, así como en los países de climas más fríos, y decir que ocurre principalmente durante la noche, desde la madrugada hasta las 9 de la mañana. Se han determinado muchos factores de riesgo en relación con este síndrome. Uno de los principales es la prematuridad. Se ha visto que los niños prematuros tienen una incidencia, en este grupo hay una incidencia de este síndrome de 2 a 3 veces superior que en el resto de los infantes. Se ha resaltado que esto se debe a las alteraciones sobre todo de tipo respiratorio, de regulación térmica o de control cardíaco que tienen estos niños prematuros. También existen una serie de factores de riesgo maternos, entre ellos el bajo estatus socioeconómico, factores relacionados con problemas durante el embarazo como la malnutrición, la anemia, pero de todos ellos el más importante y que además globalmente va a ser uno de los factores de riesgo más importantes es el fumar durante el embarazo. También se ha visto que el consumo de drogas va a influir, pero no así, por ejemplo, el consumo de alcohol y cafeína. En relación con el lactante, este también puede presentar un mayor riesgo, entre ellos si ha habido otro hermano muerto de este síndrome o si él previamente ha sufrido un episodio del cual ha podido ser reanimado. También si el lactante es de pequeño tamaño, tiene un retraso del crecimiento, o si es alimentado con biberón. Esto no significa que la leche artificial aumente las probabilidades de sufrir este tipo de síndrome, simplemente es que se ha demostrado que la lactancia materna constituye uno de los mayores factores protectores contra la aparición del síndrome de muerte súbita infantil. Además, se ha dado el caso de que muchos de estos lactantes muertos de este síndrome habían sufrido una enfermedad febril en los días previos a la defunción. Entre los factores de riesgo ambientales se encuentra el principal factor de riesgo para sufrir este síndrome, que se relaciona con la posición que adopta el niño al dormir. Los niños que dormían boca arriba normalmente sufrían menos este síndrome, sin embargo, se relacionó la muerte en posición con la posición de decúbito prono en la cuna. También, como hemos dicho, la alimentación con biberón y el colchón,
El colchón debe ser un colchón duro, no un colchón blando. La temperatura elevada y la falta de uso de chupete también están entre los principales factores de riesgo. Todos estos factores han hecho que se creen muchísimas campañas de protección y de información a los padres, como podemos ver en la imagen, se han hecho muchos pósters. Sin embargo, para lo que a nosotros nos interesa es la relación que tiene este síndrome con la actividad médico-legal. ¿Por qué? Entre otras cosas y principalmente porque sigue siendo un síndrome de causa desconocida. Esto hace que este tipo de muertes siempre se vayan a judicializar y por tanto haya que practicar la autopsia. Además, en un segundo lugar, hay que decir que el diagnóstico de síndrome de muerte súbita infantil es un diagnóstico de exclusión. Los datos que vamos a poder obtener de la autopsia van a ser muy inespecíficos, lo que hace que todos estos factores de riesgo que hemos podido ver anteriormente deban ser recogidos, toda la información pertinente, durante el acto del levantamiento. Es por ello que se han realizado también muchos protocolos para poder ayudar al médico forense a recoger la información necesaria ante este tipo de casos. Yo aquí ofrezco una agrupación donde debemos empezar, evidentemente, relacionando los datos personales del menor que ha fallecido, su nombre, su edad. A continuación, habría que hablar de las circunstancias que han rodeado a la muerte, quién lo ha encontrado, dónde, ya que esta muerte puede ocurrir tanto durante el sueño, por lo cual es más normal encontrarla en el domicilio, pero también puede aparecer el menor fallecido en la guardería. También hay que nombrar si se han realizado maniobras de reanimación, y hablar con los familiares o cuidadores, sobre todo para intentar informarnos de toda la vida del menor en las 24 horas previas al fallecimiento. En cuanto a la historia clínica, hay que reflejar todos los datos posibles sobre la gestación, si hubo problemas durante el parto, si el niño ha tenido enfermedades, si ha cumplido su calendario de vacunación, si está sometido a algún tipo de tratamiento, la alimentación que conlleva y si han existido, como hemos visto antes, un factor de riesgo importante, si hay antecedentes familiares, algún hermano que haya fallecido de este síndrome. A continuación, debemos reflejar los datos provenientes de la inspección del lugar de los hechos. En primer lugar, determinar el lugar donde se ha producido el fallecimiento, si es en el domicilio, en la guardería, ver si hay drogas, alcohol o algún tipo de sustancia tóxica alrededor del sitio donde se ha encontrado al menor fallecido. En ese caso habría que tomar muestras para luego cotejarlas con las muestras que tomemos durante la autopsia y determinar la temperatura de la estancia, además de comprobar los sistemas de calefacción para ver si ha podido haber una fuga de monóxido de carbono. El examen del cuerpo se realizaría a continuación. Debemos ver en primer lugar si el cuerpo ha sido trasladado, lo cual es muy normal si se han llevado a cabo maniobras de resucitación. Hay que describir el lugar, ver si es el lugar donde normalmente el niño duerme o si, por ejemplo, estaba en la cama con los padres, y también ver el número de ropa de cama que lo cubría. Ya hemos visto que una alta temperatura se relaciona con un mayor riesgo de aparición de este síndrome. También que haya objetos que el niño manipulando haya podido tragar, o bien describir la vestimenta y la posición en la que fue hallado. Como hemos dicho, también habría que verificar la temperatura corporal, que habrá que completar y comparar con la temperatura de la estancia, y documentar la existencia de los fenómenos cadavéricos. En este caso que aquí presentamos, vemos un niño que en principio apareció en posición de decúbito supino sobre la cama de sus padres. Sin embargo, al desnudarlo y hacer un examen más completo, vemos que no existían livideces en toda la parte posterior del cuerpo y, sin embargo, sí aparecían en la región cefálica. Este niño había sido movilizado por los padres, por algún familiar, por la persona que lo encontró, y realmente la muerte no se debía a un síndrome de muerte súbita infantil, sino que murió sofocado por las ropas de la cama. También, en último lugar, hay que descartar la aparición de signos de violencia, que además es importante ver que no deben de confundirse con algunos hallazgos macroscópicos que sí pueden aparecer y que son propios de este síndrome. Entre ellos, que aparezca fluido edematoso teñido de sangre, como vemos en la imagen, que podría hacernos pensar que estamos ante una muerte de características violentas.
En conclusión, decir que el diagnóstico de síndrome de muerte súbita infantil no puede realizarse sin una correcta investigación de las circunstancias que rodean el fallecimiento del lactante, que al ser un diagnóstico de exclusión, como hemos dicho antes, los datos de la autopsia se van a limitar a hallazgos muy inespecíficos y que estos hallazgos se deben complementar, por tanto, con los datos recogidos durante el levantamiento, que serán indispensables para poder determinar la etiología de la muerte.